Vamos a aprender a través de los primeros versos y la próxima semana también, que para la vida eterna, para nuestro andar con Dios, hay un solo camino. Hay un solo camino a Cristo. Y también Cristo es el único camino. Amén. Cristo es el único camino al Padre. Y Pablo está enseñándoles en esta carta a los hermanos de Galacia que ese camino es la fe. Ese camino no es las buenas obras. Ese camino no es la religiosidad. Ese camino no es seguir algunos preceptos humanos. El camino para llegar a Cristo, el único camino para la vida eterna, es el camino de la fe. El camino de la fe. Porque lo que Dios está buscando el día de hoy es lo mismo que Él tenía con Adán y Eva en el huerto. Lo que Dios tenía con el hombre era una genuina relación con Él. Una genuina y estrecha relación con Él. Era una relación perfecta. Y por causa del pecado, esta relación genuina y perfecta se quebró, se quebrantó. Y lo que Dios está haciendo al perdonarnos, como cantábamos, al salvarnos, al rescatarnos, al darnos vida, ¿para qué lo hace? ¿Para que nosotros allá tengamos una vida maravillosa? ¿Para que nosotros podamos vivir vidas plenas, independientes de Dios? Para que en vez de volver al paraíso, no como el paraíso terrenal, porque este se perdió, se encerró, lo que tú le quieras llamar, sino que nuestro paraíso sea realmente regresar a esa comunión con Dios. Eso era el mayor paraíso. Ese era el paraíso del hombre. Estar en estrecha y constante relación con Dios. Era lo más maravilloso. No era el lugar, lo más maravilloso. Era esa relación con Dios diaria. Así que Dios nos rescata de una manera vana de vivir para traernos a Él, para volver a tener esa comunión con Él. No allá el día que me muera, sino hoy el día que me salva, el día que me perdona, el día que me rescata. Vuelvo al paraíso, regreso al Edén, de donde el hombre un día se fue. Vuelve a la comunión con Dios. El problema por el cual el hombre fue arrojado fuera se ha terminado. Ha habido un perdón total. Entonces el hombre puede volver a la comunión con Dios donde sea que Dios quiera que tenga esta comunión. Amén. Lo que Dios está procurando en ti y en mí, hermanos, y es lo que Pablo les insiste y les enseña, porque ahora la fascinación de estos falsos maestros estaban haciendo que la vida de estos hermanos retrocediera, y retrocediera mucho. Que la búsqueda, hermanos y amigos, nuestra en relación con Dios es tener una relación genuina, no aparente. Usted y yo sabemos muy bien, y mientras más edad tengamos, podemos reconocer y diferenciar lo que es genuino y lo que no es. Lo que es apariencia. Nosotros sabemos lo que aparenta ser un buen carro, aparenta ser una buena casa, aparenta ser una buena familia, aparenta ser un buen empleo, pero es solo apariencia. Solo apariencia. Y hay que aprender a identificar lo que solo parece, pero no es. Y hay que tener cuidado de que no sea que nuestra relación con Dios sea una relación aparente. Aparente.
Él ha hecho todo para que nuestra relación con Él sea genuina. Y esta relación genuina viene por la fe, no por las obras de la ley. Y vamos a leer estos versos 5 primeros, que son muy claros. Y empieza hablándoles fuerte. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No hay más opciones, como decía Nico. Dios nos da su Espíritu Santo, su misma presencia. ¿Lo hace por el oír con fe o lo hace por las obras de la ley? No hay más opciones. Pero en realidad la verdad es esta: solamente Dios da su salvación, solamente da el perdón, solamente da el Espíritu Santo por el oír con fe. Esto es lo que está enseñando. Ahora, cuando hablamos de una relación genuina, qué importante es que cantemos un canto genuino. ¿Y cuál es el canto genuino? El canto de un adorador. Ese es el canto genuino. Si no somos adoradores, no importa qué hermoso cantemos, no es un canto genuino. La mujer casada debería de encantarle oír halagos, piropos, etcétera, de su marido. Pero cuando lo hace el extraño, ya no es agradable, ya no es bien recibido, porque es un extraño. Cuando alguien no tiene relación con Dios, ¿cómo le alaba si no tiene relación con Dios? Por eso la pregunta que queremos contestar en este momento: ¿cómo puede una persona, cualquiera que sea, tener una relación genuina con Dios? ¿Cómo tú y yo, que estamos esta mañana aquí por la gracia de Dios, cómo es que podemos tener una relación genuina, real, verdadera? Pablo empieza a hablarles en este capítulo 3 de la experiencia espiritual que cada uno de ellos como creyentes han tenido. Porque tenemos que tener una experiencia, tenemos que tener vivencias espirituales. Una persona que está en coma no tiene vivencias. Una persona que está dormida no tiene vivencias. Una persona que está viviendo tiene vivencias. Así que Pablo le recuerda acerca de su vivencia, acerca de su propia experiencia espiritual. Es decir, hay una historia que ustedes han vivido. Y en ese andar de la vida ustedes encontraron a Cristo. Porque Cristo fue a ustedes presentado. No es que ustedes anduvieron indagando hasta encontrarlo. Cristo fue presentado como cuando alguien llega y te presenta a alguien importante que cree que para ti va a ser importantísimo, vaya la redundancia, va a ser trascendental, va a ser una bendición que conozcas a esta persona. Así que se te presenta una persona con el fin de que tengas comunión con esta persona, no solamente que le veas el rostro y lo saludes y bye bye, sino que tengas una comunión,
que te están introduciendo a tener una relación, una comunión. Hay gente importante, hay gente valiosa que pudiera ser bendición a nuestra vida como nosotros a ellos, pero a veces esa gente no tiene ninguna intención, ningún deseo, ningún plan de tener comunión contigo, conmigo. No tiene. Pero la buena noticia es que Dios sí tiene toda la intención y tiene toda la oportunidad, porque Él es Dios, para tener comunión con nosotros, verdadera y estrecha. No vamos a tener el problema de que ya está ocupado, o ya lo invitaron a cenar, o ya va a ir allá, o ya se ocupó y no puede tener comunión conmigo, estrecha. Ese no es el problema de Dios. Pero ese puede ser el problema de nosotros, que no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Por eso es que cuando Dios habló en la ley de Moisés y les dijo, aparten un tiempo para Dios, exclusivamente para Dios. Ese no es tiempo para trabajar, no es tiempo para comer, no es tiempo para criar animales, no es tiempo para limpiar la casa. Usen un tiempo santo, sagrado, para Dios, y háganlo regularmente. Ahora, viene un argumento en los siguientes versos que vamos a tratar la siguiente semana, hablando de la experiencia de Abraham, el padre de los judíos. Y en esta plática que sigue, los siguientes versos después del versículo 5 de Gálatas 3, declara que Abraham fue justificado por Dios por su fe, no por guardar la ley, por su fe. Por su fe fue hecho justo y agradó a Dios por su fe. Ya en los 2 primeros capítulos que hemos pasado algunas semanas, Pablo estuvo enfocándose en los problemas de la iglesia de Galacia y les dijo que ellos eran independientes de la iglesia de Jerusalén. Ellos y él también. No tenían que depender, no tenían que seguir las mismas cosas de la iglesia de Jerusalén. Así que el llamado a ser apóstol y a la vez el evangelio que él estaba predicándoles fueron dados por el Cristo resucitado, no por la iglesia de Jerusalén. Ya habló ampliamente de esto. Así que no vino su llamamiento, no vino su salvación a causa de los pilares de la iglesia de Jerusalén. No fue así. Pero ahora cuando llegamos al capítulo 3, Pablo toma la atención de la iglesia hacia otro sentido, hacia otra dirección. Ya no lo dirige a él mismo, ya no está hablando de él, ya no está defendiendo su apostolado, ya no está defendiendo el ser un verdadero evangelista, quienes les enseñó el verdadero evangelio. Ya no está haciendo esto. Ahora dirige su atención hacia ellos mismos, los mismos hermanos de Galacia. Ya les contó su historia. Como tal vez tú has escuchado la historia de cómo algunos de nosotros vino a Cristo, o algunos. Ya él defendió su posición, ya él contó su historia, pero ahora les hace pensar, les enfoca su mente, su corazón, a que recuerden su propia historia en relación al Evangelio de Jesucristo. Hay gente que con relación al Evangelio de Jesucristo no hay historia todavía. No hay nada que contar. Nada. Algunos están empezando a escribir una historia apenas. Esta semana visitaba a alguien y un vecino llega, una pareja, y dice:
ellos son creyentes, ¿verdad? Ellos asisten a una iglesia, son creyentes. Y la mujer contestó, ya casi, ya casi. ¿Por qué dice ya casi? ¿Por la historia de su vida? ¿O por lo que le cuentan, por lo que le enseñan? Le están enseñando que todavía le falta 5 centavos para el peso. O ellos sienten que todavía no están en la fe. No sé. Tampoco había tiempo para, indagar mucho. Pero los hermanos de Galacia, como nosotros, tenemos que pensar cuál es mi historia con relación al Evangelio. ¿Qué está escrito en mi propia historia acerca de mi relación con Cristo? De mi relación con el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde estoy en mi vida? Y lo debo de recordar. ¿Cómo es bueno recordar nuestra vida como familia, recordar nuestra vida como trabajadores, recordar nuestra vida como personas con salud o falta de salud, etcétera? Por eso el médico tiene un expediente, ¿verdad? Quiere saber tu historia, es bueno saberlo. Es bueno recordarlo, es bueno saber de dónde nos trajo Cristo. ¿Cómo nos trajo Cristo? ¿Cómo nos tomó Cristo? Esa es nuestra historia. Así que al compartirle estas palabras en el capítulo 3, quiero enseñarles una cosa, primordialmente. Que la salvación viene solamente a través de una fe en Cristo Jesús. Repito, que la salvación viene de una sola manera. La salvación viene a través de la fe en Jesucristo y no a través de las obras de la ley. Y hay un testigo. Hay un testigo. Hay algo que atestigua, hay alguien, mejor dicho, que atestigua que de verdad tenemos vida nueva. Que de verdad hemos sido perdonados, como cantábamos. Que de verdad hay una relación con Dios recuperada. Que tenemos vida. Y ese es el Espíritu Santo. Miren lo que dicen los versículos. Vamos a volver a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que os suministra el Espíritu, aquel que te entrega la vida a través de entregarse Él a sí mismo, aquel que nos da vida haciendo morada en nosotros. Cuando el hombre fue creado, ahí estaba el hombre, ahí estaba su cuerpo, pero no tenía vida. Hasta que Dios le dio su Espíritu. Y entonces fue alma viviente. El creyente verdadero entra a una vida nueva de comunión con Dios cuando escucha por fe el Evangelio. Recibe de Dios el perdón y recibe un montón de cosas. Pero al mismo momento recibe algo que le da precisamente vida y un giro distinto a su ser. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu de adopción. Entonces, al enseñar estas palabras, Pablo aquí está declarando que la presencia del Espíritu declara que la fe es el único camino a Dios
y a la vida eterna. Así que por un lado tenemos que medir nuestras experiencias. Tenemos que reconocer que al vivir adquirimos experiencias, ¿no es cierto? Todo ser vivo tiene experiencias. Pero estas experiencias tienen que ser puestas en el crisol. Estas experiencias tienen que estar en una medida. Es como cuando queremos ver la longitud de algo y la ponemos bajo una medida. Es cuando queremos saber el peso de algo y lo ponemos sobre una balanza. Es cuando queremos saber el color y lo ponemos ante una comparación de colores. Entonces, nuestras experiencias deben de ser medidas no por las experiencias de otro, sino que nuestras experiencias espirituales y cualquier experiencia deben de ser medidas. Pero hablando espiritualmente, nuestras experiencias espirituales tienen que ser medidas, comparadas con la palabra de Dios, con las enseñanzas de Cristo, con las enseñanzas de su palabra. Ahí nuestras experiencias son medidas, ahí nuestras experiencias son pesadas. Y aún así, no debemos de apurarnos para desestimar o negar o descontar cómo experimentamos a Dios. Porque cada día tenemos que experimentar a Dios. Cada vez que Dios se paseaba por el huerto, no es porque a Dios le gustaba ir de paseo. Entraba al huerto para tener comunión con Adán y Eva. Usted cuando viene acá, ¿a qué viene? ¿Para tener comunión con quién? ¿Para tener comunión con quién? No venimos porque nos gusta cantar, porque está más fresco que afuera. Ni tampoco para ver a nuestra amiga del alma, aunque tengamos amigas o amigos. Para ir y contarle mis problemas o quejarme de mi marido a alguien, no. Debe de ser para tener comunión. Y cuando hablamos de comunión significa que tenemos cosas en común. En común. Que con Dios tenemos cosas en común. Así que la Escritura misma nos cuenta historias de una serie de personas que tuvieron su propia experiencia con Dios, que conocieron a Dios, que experimentaron a Dios, ¿no es cierto? Hay esas historias bíblicas de personajes y personajes y personajes, algunos buenos, otros malos, ¿cómo experimentaron a Dios? Y uno de los casos es Moisés. ¿Recuerdas a Moisés? Tuvo una experiencia singular. Él andaba por ahí en el desierto y de repente vio una zarza que ardía. Había prendido un fuego. Pero había algo especial en este quemar de la zarza. La zarza seguía intacta. La zarza no se consumía. Estaba en fuego, en fuego, en fuego y no se consumía. Ahí estaba la zarza. Y estas plantas ardían en un momento y se acababa. Se acababa la planta y se acababa el fuego, se acababa todo. Pero aquí no. Y en medio de esa zarza oyó la voz de Dios, vino la voz de Dios. Amen. Dios le habló en medio de esa zarza. Pero luego la gente insensata, que como lo dice Pablo, una persona insensata, no está hablando Pablo de su falta de conocimiento o entendimiento, no es que eran tontos. Cuando habla de Gálatas insensatos, está hablando de gente desobediente. Que esa insensatez se manifiesta en su desobediencia, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que sabe lo que es malo y no debe de hacer y lo hace. Es insensato, porque había que obedecer a Dios, había que caminar como Dios quería,
Había que andar en libertad como Dios quería que anduvieran, pero ellos habían tomado otra decisión distinta. Eran insensatos porque eran desobedientes. Eran necios. Porque tú y yo sabemos, y mientras más tiempo hemos vivido en la fe, sabemos muy bien que todo lo que sembramos, cosechamos. ¿Cierto o no? Amen. Todo. Bueno o malo. Que si yo siembro algo bueno en el tiempo correcto y lo siembro también de la manera correcta, va a salir el producto correcto, el producto deseado. Y si no lo hago, no va a ser así. Ya lo sabemos. Pero a veces no obedecemos. Así que Moisés tuvo su propia experiencia. Pero esta experiencia, hermanos, cambió totalmente su vida. Cambió su vida. ¿Sí o no? Estuvo muchos años en el desierto. ¿Cuántos? 40, pero no veía una salsa todos los días. Una sola vez fue. Luego todo el mundo anda buscando una salsa para que Dios le hable. Esa es la insensatez de muchos hoy en día. A que aquel tuvo experiencia, yo voy por ella también. La misma. Cada quien tiene su propia vida y su propia experiencia y su propia historia. Y no podemos negar esto. Y debemos de estar listos para ver la mano de Dios. Experimentar en nuestra vida diaria a Dios. En el trabajo, en el hogar, en las cuentas, en todas las cosas. Pero la única manera de que nosotros estemos viendo a Dios es que Dios esté involucrado. Dios esté involucrado. Y esté involucrado no como la última opinión, sino como el Señor. Que Dios sea el corazón de mi vida, no la llanta extra. Que solo ya cuando me ponche la voy a buscar. Porque para muchos Dios es eso. La refacción. Vemos entonces que la experiencia de Moisés en la zarza fue su experiencia. Y esa experiencia fue punto clave para su vida. Pero si mi experiencia me aleja de Dios, ¿qué experiencia es esta? Pero si mi experiencia me saca de su voluntad, ¿qué clase de experiencia es? Por eso tiene que estar bajo la palabra de Dios, siempre medida. Pero no por eso debemos de negar que Dios quiere que experimentes su presencia y su poder regularmente. Luego leemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, otro hombre, un hombre nacido ciego. Ese hombre ciego, vino Cristo y lo sanó. Entonces todos los ciegos que hagan fila, porque todos los ciegos van a ser sanados orando. No va a ser así. Esa fue su experiencia. Así llegó a Cristo. Así fue la experiencia de Moisés, que cambió el rumbo de su vida. Así fue la experiencia del ciego, que cambió totalmente su vida física, pero también espiritual, que era lo más importante. Así que si vemos al hombre ciego y vemos a Moisés, ambos fueron personas radicalmente diferentes, pero ambos tuvieron un encuentro con Dios. Pero ese encuentro fue bien distinto. Y cuando leemos Juan 9:25, cuando es interrogado el ciego, el ex ciego, porque ya miraba, cuando es interrogado por las autoridades religiosas, Él testifica. ¿Y saben por qué a veces no testificamos? Porque ¿dónde están nuestras experiencias espirituales para testificar de ellas? Y si las hay, si existen, a veces no estamos pendientes de ellas. Estamos más pendientes del cuerpo, estamos más pendientes de otras cosas, pero no estamos pendientes de la vida espiritual. Así que la vida espiritual nos pasa por acá, nos pasa por arriba,
no estamos concentrados en saber que no solamente tenemos una vida física, que hay una vida espiritual involucrada en todo, que somos parte de un reino espiritual. Y cuando le interrogan al ciego, él testifica. Porque empezaron a quererle traer dudas, a que cambiara la versión, a que pensara diferente con respecto a Jesús. Porque si pensaba diferente con respecto a Jesús y pensaba diferente acerca del milagro de su sanidad, si hacía esto, también su testimonio iba a cambiar. ¿No es cierto? Y él dijo, una cosa sé. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amen. Yo no sé todo lo que ustedes dicen, yo no sé todo lo que argumentan, yo no sé si el hombre es pecador, yo no sé si no es pecador, yo no conocía, yo jamás lo había visto, no lo había oído de él, pero una cosa yo sé, yo estaba ciego. Y ahora estoy viéndolos, ahora veo. Ese fue el testimonio. Amen. ¿Qué es lo que tú y yo sabemos hoy? Oye, una cosa sé, que yo antes era ciego y que sigo siendo ciego. ¿Qué es lo que tú y yo testificamos? ¿Cuáles son nuestras vivencias espirituales? A que si abrimos un tiempo de testimonios, íbamos a dejar de hablar de lo lindo que somos y lo inteligente y que tengo dinero y que no, íbamos a testificar de Cristo, de las vivencias con Cristo. Así que cuando hablaba con Adán no le contaba, o Eva, no se platicaba de la hermosa de la fruta, que el río, que la agüita, que el buen clima. Ellos se concentraban en Dios. Las mayores vivencias, las más importantes, era Dios. Porque tú y yo siempre vamos a hablar de lo que consideramos más importante, ¿sí o no? Si a nosotros lo más importante es la comida, vamos a hablar de la comida todo el tiempo. Si para ti y para mí lo más importante es el dinero o el trabajo, de eso. Si lo más importante es tener salud o no tenerla, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Porque de lo que está en nuestro corazón, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Así que nuestra boca, nuestras palabras nos delatan. ¿Verdad? ¿Hay amargura? Sale. Sale. ¿Hay contentamiento? Sale. ¿Hay orgullo? Sale. ¿Hay humildad? Sale. ¿Está Cristo como el centro de la vida? Sale. Amen. ¿Está mi nieta o mi hija o mi marido como el centro de mi vida? Sale. Amen. Sale. Sale. Él nos salvó y nos dio vida. Para Él. Amen. ¿Por qué no testificamos hoy en día? Porque cuando testificamos, no testificamos a profundidad. A veces testificamos, ¿cómo podemos decir? Horizontalmente. Hablamos mucho, pero no decimos nada. Nada profundo. A veces platicamos horas y horas con alguien y nada profundo. Nada profundo. Nada que cambie la vida. ¿Por qué no testificamos? Si vamos al ámbito religioso o de la iglesia, ha habido tanto abuso en el ámbito cristiano, ha habido tanto abuso de la experiencia religiosa por personas o grupos, que hoy en día hay otros que se detienen, que no se atreven a compartir
el testimonio, cómo viven su fe, cómo experimentan a Cristo y su poder, pues para no parecer de aquellos fanáticos. Pero no podemos quitar toda la cizaña porque también se va la hierba, también se va el trigo, ¿verdad? No es la solución dejar de testificar. Si alguien abusa de sus experiencias, si alguien abusa de la experiencia religiosa, si hay grupos o personas que exageran y no hablan conforme a la verdad, es un problema. Pero tú y yo tenemos que testificar la verdad, la vivencia que tenemos en Cristo. Tenemos que hablar, y no solamente en espacios, en un culto, sino hablar con quien podamos, con quien escuche. ¿De qué clase de vida tenemos en comunión con Dios? ¿Qué es lo que Dios hace cada día en mi vida? ¿Cómo veo su mano? ¿Cómo transforma las cosas? ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios? La comunión con Dios. ¿Cómo vemos que Dios es un Dios real? Hay que testificar. Hay que atrevernos a compartir cómo Dios está obrando en mi vida y alrededor de ella. Amen. ¿Cómo estoy, gracias a Él, trabajando en su reino? Pero para poder decir esto, hay que vivirlo. Amen. Si andamos en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, nuestra experiencia es en el Espíritu, es espiritual. Si andamos en la carne, vivimos conforme a los deseos de la carne, vamos a estar hablando de las cosas de la carne. Así que viene el reto para los hermanos. El reto de que habían entrado a una nueva relación con Dios. No había relación con Dios, ahora entran a una relación con Dios, a una comunión con Dios. Pero no por las obras de la ley. No por las obras de la ley, sino más bien por recibir el Espíritu. Cuando ellos escucharon la predicación del Evangelio, ellos respondieron con fe. Y cuando respondieron con fe a la prédica del Evangelio que Pablo había traído a sus vidas, entonces recibieron el Espíritu por fe. No por obras, no por las obras de la ley. Y Pablo les dice, reconózcanlo en su vida. Ustedes tienen una nueva relación, ustedes tienen una nueva vida, ustedes tienen comunión con Dios, no por las obras de la ley, lo tienen por el oír con fe el Evangelio, por eso lo tienen. Así que Pablo en los siguientes capítulos 3, 4, 6, 5, 5, 6, 8, 3, 14, 4, 6, 4, 29, usa la palabra espíritu, y hablamos del Espíritu de Dios, con E mayúscula. ¿Quién es el Espíritu? Es la misma presencia liberadora de Dios en la vida de sus hijos. Y les dio 3 enseñanzas que vamos a compartir la próxima semana con respecto al Espíritu. Pero quiero terminar con esto. El apóstol Pablo habló y abrió el capítulo 3 de Gálatas diciendo que la verdadera experiencia religiosa, que la verdadera experiencia espiritual de la presencia del Espíritu de Dios en el creyente, la presencia del Espíritu de Dios en el creyente, valida totalmente, le da total validez a esta verdad, que la fe es el único camino a Dios. Que el oír con fe, que el confiar en Dios es el único camino para tener comunión permanente y eterna con Dios.
Así que los cristianos de Galacia, como los cristianos de hoy en día, los cristianos de Pan de Vida también, recibieron el Espíritu por fe. Si alguien de aquí, entre nosotros, tiene el Espíritu de Dios, lo recibió por fe. Amen. No por ninguna otra cosa. Amen. Y así como lo recibieron por fe, así hay que continuar por fe. Tenemos vida eterna mañana y tenemos vida eterna esta tarde y tendremos vida eterna el martes y todos los días de nuestra vida por la misma fe con la cual recibimos, por la misma fe que recibimos el Espíritu Santo. Y es tan importante, hermanos, oír con fe. Es tan importante oír con fe como es oír la fe. Porque cuando alguien escucha un evangelio torcido, una doctrina torcida, esa no es la fe verdadera. No solamente hay que venir y oír con fe, hay mucha gente que pone su fe en lo que está oyendo, pero lo que está oyendo no es la fe. Está oyendo la palabra de alguien. Está oyendo los conceptos humanos, no está oyendo la fe que salva, no está oyendo la palabra de fe. Así que nuestra fe está basada en el evangelio de la fe, en el evangelio de la gracia. No podemos confiar en las mentiras. Ellos habían dejado de confiar en el evangelio de la gracia por oír las palabras y seguir la doctrina judaizante. Y habían puesto su fe en esa palabra. Tenían mucha fe. Habían abandonado el camino de la gracia. Ahora confiaban en las obras muertas. No importa cuánta fe ponían ahí, estaban sin comunión con Dios, porque se habían alejado de Dios. Es tan importante tener fe como es aquello en lo cual tenemos nuestra fe. ¿En qué tenemos nuestra fe puesta? Así que, hermanos, vamos a salir este día y vamos a identificar y vamos a darnos cuenta que así como me doy cuenta que respiro, me doy cuenta que escucho, me doy cuenta si veo más y cada día veo menos, me estoy dando cuenta de cómo está mi estómago, de cómo me duelen mis pies, de si está caliente el clima, me doy cuenta. Mucho más nos debemos de dar cuenta que hay una vida que experimentamos, la comunión o la lejanía de Dios. Que Dios nos permite experimentar su presencia poderosa y que al hacerlo, como le pasó al ciego, le pasó a Moisés, su vida cambie, su vida mejore. Tú y yo tenemos una vida que experimentar de comunión con Dios, y al hacerlo hay que hablar de ella, hay que testificar no de nosotros, sino del Dios en quien confiamos. Amen.